Bendecidos hermanos, una vez más en el nombre del Señor, orando por los hermanos que están enfermos y agradecido de Dios por lo que ya pasamos esa peste. Hay presencia de Dios en esta casa, de verdad que sí. Durante todo el año estamos hablando de los atributos de Dios y hemos venido aprendiendo muchos de los nombres de Dios y de los atributos de Dios registrados en su palabra. ¿Alguien ha aprendido algún nombre? ¿Me puede alguien decir, yo aprendí que Dios es? ¿Que Dios es? ¿Que Dios es? ¿Que Dios es? ¿Que Dios es? Que Dios es santo, que Dios es poderoso, que Dios es el Shaddai, que Dios es Jehová Jireh, que Él es el Jehová Sama, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el eterno, que Él es el Adonai. Son muchos los atributos de Dios. Y en esta mañana voy a pedir al Señor que me ayude y me permita traerles uno de estos atributos que son uno de los míos preferidos de Dios. Dios es fiel. Y yo le voy a dar otro nombre, otro título al desarrollo de este material un poquito más adelante. Pero si nos ponemos a pensar en un Dios fiel en nuestra humanidad, en lo que nosotros como humanos podemos creer, no lo vamos a entender nunca. Porque nuestra mente es finita y no podríamos entender que exista un ser que es creíble, que es confiable, que es certero y que es fiel. Vivimos en un tiempo donde nadie es fiel a nadie, nadie es fiel a los papás, nadie es fiel en las iglesias, nadie cree en nadie. Y si nos vamos al terreno de matrimonio, pues las estadísticas son asombrosas. Está de moda la infidelidad en todos los sentidos. Pero he oído mucha gente justificarse en situaciones que como pastores tenemos que enfrentar con casos difíciles de familia y de infidelidad y de situaciones laborales. Y casi todos tenemos una justificación el por cual lo hemos hecho o lo vamos a hacer o pudimos hacerlo. La gente suele decir, es que yo fui maltratada cuando joven. La gente suele decir, lo que pasa es que las amistades externas mías me llevaron a eso. Otros pueden decir, yo tuve miedo. Otros pueden decir que ese hombre no lo aguantaba a nadie. Es que estaba pasando muchísimas situaciones difíciles. Podría usted justificar de la manera que usted quiera el haberlo hecho, pero mi Dios no se influencia por nadie. Mi Dios, ningún temor ni ninguna situación lo mueve de su fidelidad. Ser fiel es ser firme, ser constante, estar comprometido, ser honesto. Es alguien que no traiciona. Ay, pastor, cuánto traición. Nos duele el hígado. Ese es otro tema. Que no falla, alguien confiable. Pastores, pero deleguen. Pastor, pero hagan. ¿Ustedes creen que podemos confiar a ojos cerrados en alguien? Se lo dejo de tarea. Pero al Dios que yo quiero traer en esta mañana, al cual usted y yo hemos adorado, hemos alabado y creemos, es un Dios fiel. Podemos confiar en Él. Podemos creer en Él. Podemos estar seguros de que lo que Él dijo, lo cumple. Y en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice, Números 23, 19, para los que llevan anotaciones. Si Él dijo, Él lo hará, porque Él no es como nosotros. Al Dios fiel que yo sirvo, en el Salmo 119, verso 90, dice que su fidelidad es de generación en generación, por los siglos de los siglos. Amén. Y hay uno de los versículos que les voy a demostrar qué tan fiel es el Dios a quien servimos.
qué tan fiel y qué tan creíble es el Dios a quien usted está adorando aquí en esta mañana. En el libro de Génesis capítulo 8 verso 22 dice, esto fue uno de los versículos que al preparar este material me sacudió. Lo había leído antes, pero dije, pero wow. Génesis 8:22 dice que el Señor dijo, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, o sea, la siembra, no cesará la cosecha, habrá frío y habrá calor, habrá verano y habrá invierno, habrá noche y habrá día. Desde el principio de la creación, Dios establece lo que iba a pasar con el mundo hace miles de años y siglos. ¿Cumplió? Porque Él ha guardado su palabra. Habrá noche y habrá día. Lo han cambiado, nada más hay día. Pero hoy nos vamos a enfocar en un episodio bíblico que me enseñó a mí, o me recordó, 3 principios de la fidelidad de Dios. Y este es el tema que quiero ponerle. 3 principios que nos enseñan, que nos demuestran que Dios es fiel. Cuando nosotros estuvimos en la ceremonia de la boda de nuestro último hijo, ahora mañana pasado, hace un mes ya, durante la ceremonia religiosa que se hizo, se nos pidió que nadie tuviese un celular para que estuviéramos atentos a la ceremonia. Pero mamá Gallina estaba en la primera fila con un celular aquí así. Y una hija que tengo, especialista en control, me decía, mami. Pero solamente capturé 2 cosas o 3 de esa ceremonia. Y hubo una que me apretó el pecho. Cuando comenzaron a entonar esa alabanza, oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Aleluya. Cada momento la veo. Cuando esta comenzó a sonar, yo dije, valió la pena. No importa qué tan lejos estén sus hijos. No importa qué tan distante usted pueda estar de ellos. Nosotros luchamos por enseñarle a nuestros hijos que Dios es fiel. Enséñeselo y demuéstreselo a sus generaciones. Que aunque muchas veces en el camino encontramos una curva cerrada sin ninguna señalización, en una curva que no estábamos esperando porque no tenía ningún letrero, en esa curva Dios sigue siendo fiel. Hay situaciones inesperadas en nuestras vidas. Hay situaciones y casos en nuestras vidas. Muchas vienen de paso, pero otras vienen para quedarse. Y esas situaciones que vienen para quedarse nos obliga a que aprendamos a convivir con ellas. Y usted se va a preguntar, ¿y cómo lo hacemos? Cuando tú tienes un diagnóstico de un médico que te dice, tú tienes una enfermedad autoinmune, como le dijeron a mi hija, vas a tener que aprender a vivir con ella. En esa condición, Dios sigue siendo fiel. ¿Cómo hacemos cuando encontramos la curva sin saber que estaba al frente y que no teníamos señalización y que nos metemos en una situación que no entendemos, que no sabemos, que no esperábamos? Romanos 9:17. Y esta es la receta para cuando estamos en esas situaciones. La fe es por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Y aquí me voy a detener un poquito. Yo le pedí tiempo al pastor, el que tenga que salir, yo tengo que terminar esto hoy. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones que nos presenta la vida? ¿Cómo podemos entender que Dios es fiel? La receta es la fe. ¿Oyendo qué? Vivimos en un mundo de muchas emociones.
A la gente le gusta brincar, saltar, hablar mucho, vocear mucho. Y ahora las iglesias no tienen silla. Te pasan 3 horas cantando y todo el mundo canta y todo el mundo llora y la presencia cae. Y después que salen, ¿qué? No es zapata, el edificio se cae porque la zapata la da la palabra de Dios. Sin palabra no hay fe. Porque la fe viene por aquí. Y es un don. Y es un fruto de haber sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando la gente vive un evangelio de emociones, ante cualquier situación se va de la iglesia. Hay fe cuando usted aprende a escuchar los relatos bíblicos que fortalecen lo que Dios dijo y lo que Dios hizo. Y usted sabe que eso que Él dijo, que eso que Él hizo, lo puede hacer con usted también hoy. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que la fe, al leer su palabra, nos enseña a creer que Dios es fiel. El que no estudia la palabra de Dios, el que no oye la palabra de Dios, las iglesias donde se dice que Dios va a dar y que tienen muchas emociones, pueden tener miles de gente, pero yo le garantizo que ante un problema se van. Pero vamos a hablar un poco de un relato que está en el libro de Génesis capítulo 21, sin desperdicio. Y vamos a entrar en materia. Capítulo 21, verso 8 al 21 de Génesis. Y lo voy a leer. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto le dijo a Abraham, echa esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esa no va a heredar lo de Isaac, mi hijo. Ay, las mujeres. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces le dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva. En todo lo que Sara te diga, óyela, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, y poniéndole sobre su hombro le entregó al muchacho, la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente y a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, susténtalo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ok, vamos a hacer un poquito de historia para que entremos en materia de lo que queremos enseñar. 14 años después de que
Sara le haya dicho a Agar, su criada, que durmiera con Abraham, porque habían pasado muchos años y la promesa que Dios le había dado no se había cumplido. Agar sale embarazada y tiene a su hijo Ismael, que ya tenía 14 años. ¿Hay algún muchachito aquí de 14 años? No. Un joven solo, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos ayudar a Dios hay problemas, a Dios no hay que ayudarlo. Él es Dios todopoderoso. A Dios hay que creerlo. Dase. Cuando el niño tiene 14 años, se supone que un jovencito de 14 años ya tiene una crianza. Ya conoce a su papá, ya sabe lo que se hace en esa casa, ya ha convivido con la familia. Cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, comenzaron los conflictos. Ya Ismael comienza a burlarse del niño y Sara le da una orden a Abraham y le dice: yo no quiero problema en esta casa, saca el muchacho y a la mujer, échalo para afuera. El hijo que tú tuviste con esa criada, pero fue ella que lo puso a que lo tuviera. Y ahora no lo quiere ni ver. Hubo conflicto mientras Ismael crecía entre Sara y Agar, pero eso es otro mensaje. Échalos afuera, porque ese muchacho que ya tiene 14 años, si tú te mueres que eres un viejo, no va a heredar ni un peso de lo de tuyo. En mi idioma, ¿verdad? Si tú te mueres, que ya tú eres un viejo, que está en la lista ya, a ese no le vamos a dar ni un peso. Pero ese muchacho vino por ti. Mi esposo dice: ay, las mujeres. Y la Biblia dice que para Abraham esto fue grave. Era su hijo, lo había criado, se había enamorado de su hijo. Me sorprende sobremanera que Dios le habló a Abraham y le dijo: oye lo que tu mujer te está diciendo y obedécela. Si hubiese sido un dominicano, la obedece. El Señor le dijo: eso no va a ser grave, hazle caso a tu mujer. Y eso me puso a pensar. Es más, todo lo que ella te diga, no solamente eso, todo lo que ella te diga, óyela y hazlo. Pero cuando él le da esa orden a Abraham, nada más no le dijo: oye la mujer y lo que ella te diga eso. Él le dio una promesa. Y como Abraham era el padre de la fe, Abraham sabía que lo que Dios prometía, lo cumplía. Así que él le dijo: Abraham, él también, yo lo voy a hacer una nación grande. Yo me imagino que después de esa promesa, Abraham se habrá tranquilizado. Y Abraham se levanta muy de mañana y prepara un odre. Creo que tengo una foto por ahí, no sé si Eduardo la puso, de lo que es un odre. No pasaba de ese tamaño. ¿Lo están viendo? Era una vasija para llenarla de agua. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tiempo puede durar eso? Para 2 gente. Y un pedazo de pan. Y yo pensaba, pero oye, no puedo decir una palabra rara aquí arriba, hijo de yo no sé qué, lo mandó sin nada. Abraham era rico. ¿Por qué no le puso un becerrito o algo para que bebieran leche, aunque fuera de la becerrita? Era un hombre millonario y lo mandó con un chin de agua y un chin, como decimos los dominicanos, y un poquito de pan. Tú le estás diciendo: muéranse por allá que no los quiero volver a ver más. ¿Por qué no le dio algo? ¿Por qué no le puso ganado? ¿Por qué no le dio bienes? Abraham era un hombre rico. Pero aún en ese proceso difícil para Abraham, difícil para Agar, difícil para el hijo, Dios estaba con él. Y el relato dice que los mandó. Y cuando yo me imagino a esta mujer salir de esa casa con ese muchacho sin nada.
Yo me imagino a esa mamá salir con ese muchacho, dice la Biblia literalmente, que andaban errantes, no sabían para dónde iban, no había dónde coger. Lo que había afuera era un desierto. Y esta mamá tiene que haberse hecho la siguiente pregunta: ¿y qué yo hice? A Agar no le podemos echar culpa de nada, porque era una esclava, una sierva, y tenía que hacer lo que su dueño le dijera. Entonces, me metiste en eso y ahora me tira para afuera, me echaste. Le quitaron la alfombra a Ismael y a Agar. Porque en la casa de Abraham me imagino que había de todo. Porque Abraham era rico. Y yo dije, ¿por qué Dios le quitó la alfombra y lo dejó en el polvo, sin nada? Están muy callados. ¿Alguien entiende lo que quiero decirle? Aquella mujer tiene que haber dicho, ¿y ahora? ¿Qué yo hice? ¿Por qué a mí? Me parece que no le habrá volteado la cara cuando Abraham le entregó al muchacho para que se fuera, y porque debe haber ido llorando. ¿Por qué Dios aprobó que echaran de la casa de Abraham a esa mujer y a ese muchacho que no tenían culpa de lo que estaba pasando? ¿Por qué Dios aprueba que pasen situaciones en tu vida que tú no tienes culpa de que te estén pasando? ¿Por qué Dios aprueba que te llegue una situación difícil, una crisis económica, una situación de salud, un hijo enfermo? ¿Por qué Dios lo aprueba, lo permite? Porque tú no tienes culpa de eso. Porque las curvas difíciles en nuestro camino nos hacen preguntarnos: ¿por qué yo no he hecho nada? Voy a la iglesia, sirvo al Señor, yo soy una mujer de oración, ¿por qué a mí? Porque es necesario que de vez en cuando el Señor nos quite la alfombra para que aprendamos a caminar por su fidelidad. Y dice la Biblia, encontramos el primer principio, y es que la fidelidad de Dios nos protege. Caminaron de aquí para allá errantes, sin rumbo. Se acabó el poquito de agua y se acabó la comida. Y me parece ver que en aquel desierto, rodeado de los filisteos, rodeado de fieras salvajes, rodeado de animales salvajes, sin saber cómo dormirían. Quizás la mamá se quedaba cuidándolo para que él durmiera, y después el muchacho se quedaba cuidando a la mamá. No sabían dónde estaban. Había sol, había sed, había necesidad, había dolor, había llanto, hubo de todo. Ubiquémonos en ese escenario. Pero cuando se cansaron, que el agua se le acabó, si usted pasa 2 o 3 días sin beber agua, usted se deshidrata y usted se muere. Dice que cuando se le acabó todo, me parece ver cuando llegó Ismael, quizás quemado del sol, con llagas, sin fuerza. Ya Ismael estaba deshidratado. La mamá sabía que no había para dónde coger, que no había quien le diera nada. Y en ese momento en que esa mamá está viendo que no hay nada que hacer, decide dejar a su hijo allá para no verlo morir. ¿Qué estaría pasando por la mente de esa mamá? Cuando tú sabes que no hay salida, que no puedes hacer nada, que llegó el fin, que ya no hay más nada que hacer porque no tienes más nada ni para dónde ir, ni quién te resuelva, ni cómo resolver. ¿Alguien se ha sentido en una situación así? Dice la Biblia que pasó algo. ¿De quién era hijo Ismael? ¿Y quién era Abraham? ¿Era un hombre de fe, sí o no? ¿Qué ustedes creen que vio ese muchacho en su casa? ¿Qué ustedes creen que él vio que su papá hacía? Dice la Biblia que cuando ella dejó al muchacho más adelante y se fue para no ver cuando muriera, el Señor no oyó a Agar. El Señor no se detuvo a ver que Agar estaba dando gritos. Mi Biblia dice
que el Señor oyó la voz de Ismael. Y esa voz no dice que el Señor oyó los gritos de Ismael, ni la queja de Ismael, ni la pataleta de Ismael, ni las cosas que decimos cuando estamos en situaciones difíciles, que comenzamos a culpar a Dios y comenzamos a culpar a todo el que está cerca y pataleamos y nos quejamos. Eso no fue lo que hizo a Ismael. Me luce y supongo que la voz de Ismael fue cuando ya le quedaba el último aliento o cuando ya casi no tenía fuerza, en ese casi sin fuerza, en ese casi no puedo. Dice la Biblia que levantó su voz y clamó al Dios de toda fidelidad. Y cuando tú clamas en el momento más difícil, cuando te falta todo, cuando se acaba todo, cuando no hay una salida, cuando no tienes nada, cuando ya no hay fuerza, dice la Biblia que Dios oyó la voz del muchacho. No fue la voz de la mamá que él oyó. La mamá no estaba orando, la mamá estaba llorando. La mamá llorando, el muchacho clamando y Dios escuchando. Tus hijos, tu generación, tiene que saber que Dios es fiel. Porque va a llegar el momento que le van a quitar la alfombra. Y cuando la alfombra no está, ¿a quién van a clamar? Pero Dios protege. Dios protege. Y traigo a la memoria una anécdota de mi nieto, mi segundo nieto. Usted se puede descansar a hablar a los hijos. Si usted no actúa como usted habla, los hijos no van a creer en nadie. Y ellos hicieron un traslado a Texas por un proyecto nuevo de plantación de iglesia. Y antes de irse en esa semana, Patricia se quedó con ellos unos días. Y Patricia me decía, mami, los hijos de Willy, los 3 son pastores. Me daban galletas sin mano todos los días. Patricia le está diciendo, Maika, tú sabes que vas a un proyecto nuevo, se van lejos, vas a tener otros amiguitos. Tú sabes que la vida es muy difícil, pero Dios lo... Y él le dijo, no, tía, nosotros vamos fuera por un llamado de Dios. Y cuando Dios llama, Dios bendice. Es más, ya estamos siendo bendecidos. Es un niño de 9 años, 8, no sé, no recuerdo. Eso me dice a mí que cuando a esos niños le quiten la alfombra, al igual que Ismael, ellos van a alzar su voz al Dios fiel. Dios oyó la voz del muchacho. Y Dios no oyó los gritos de la mujer. Es humano que gritemos, pero con gritos no se resuelve nada. Clame. Llame al Señor. Demande, porque Dios es fiel. Y Dios le dijo a Agar, no tengas miedo, levántate y carga al muchacho, sosténlo. Y aquí viene otra vez la promesa. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham cuando le dijo que echara el muchacho de su casa, fue lo mismo que Dios le dijo a la mamá. Porque Dios no te va a decir una cosa a ti, otra a ti, otra a ti. Dios va a decir lo mismo porque Él es un Dios fiel. Y lo que Él le prometió a Abraham, se lo prometió a su mamá también. Y le dijo, coge el muchacho, levántalo, porque yo haré de él una nación grande. Quizás en esta mañana haya alguien aquí que esté pasando su peor desierto. O quizás haya alguien que ande errante sin saber qué va a pasar. O quizás muchos están con una situación en la que no saben qué van a hacer. Dios te dice en esta mañana, no temas. Levántate,
que lo que yo prometí para ti, yo lo cumplo. Él le quiso decir a Agar, él no esperó que Agar, cuando él le dijo, ¿qué te pasa? Él no esperó que Agar le contestara. Agar no le dio tiempo a responderle. Mire, él le respondió y le dijo, levántate, no tengas miedo, porque lo que yo dije que iba a hacer contigo, lo voy a hacer. Lo que yo le dije a Abraham que voy a hacer con el muchacho, lo voy a hacer. No se muere. No importa cuál sea el proceso en que tú estás pasando en esta mañana. No es para que te mueras. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer por encima de la cabeza del diablo. Lo que Dios dijo que iba a hacer con tus hijos. Yo tuve promesa desde antes de salir embarazada de mis hijos. Lo que Dios dijo que iba a hacer con mi hijo mayor, lo cumplió. Y lo que dijo que iba a hacer con mis otros hijos, lo está cumpliendo. Y no me morí sin ver lo que Dios dijo que iba a hacer y que ya mis ojos están viendo. Si Dios te dio una promesa, la va a cumplir. Porque mi Dios es fiel. No te vas a morir en tu desierto. No te vas a morir en tu problema. No se acaba el mundo porque te quitaron la alfombra. Clama al Dios que dijo que Él lo haría otra vez. El segundo principio, estoy casi para terminar, es que Dios en el desierto, lo primero es que nos protege. Y lo segundo es que nos prepara. Nadie que no haya pasado por el desierto puede conocer la fidelidad de Dios. Se conoce la fidelidad de Dios cuando Él nos quita la alfombra. Si no se la ha quitado, me temo que usted necesita que se la quiten para que conozca que Dios es fiel. Nos prepara. El verso 20 dice que Ismael creció y vivió ¿dónde? ¿A dónde? Hay curvas con las que tenemos que vivir con ella toda nuestra vida. Él no sacó a Ismael del desierto. Él le dijo, te vas a quedar en el desierto, pero te voy a proteger y te voy a preparar y estaré contigo y voy a cumplir lo que te dije. No crea en esas cosas que le dicen que son cuentos de camino. Y el Señor te está diciendo, no, tú te quieres saber todo lo que el Señor está diciendo, lea esa. ¿Ya? No sacó a Ismael del desierto. Dice mi Biblia que se crió ahí. Pero hay un detalle. Lo preparó. El primer arquero que se registra en la palabra fue Ismael. La ley del desierto era el arco y la flecha. No había pistola. Se peleaba con el arco y la flecha. Es más, muchos murieron. El rey Acab murió por un arquero. Saúl estuvo al borde de la muerte por un arquero. José fue arquero. Lo preparó y lo hizo el mejor arquero de su época. Cuando pasas por el desierto, cuando vives en el desierto, cuando enfrentas situaciones, Dios te prepara para que seas el mejor guerrero espiritual de tu vida. Dios te prepara. No le tengas miedo a los procesos, porque en esos procesos Dios te está preparando. En una ocasión Job dijo, los arqueros me rodearon. Y David dijo que él había adiestrado sus manos para la batalla. Él es que adiestra. Y Dios entrenó a Ismael en el arco y la flecha. Ahora bien, en 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. En Efesios 6:16 dice, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Dardos.
el arquero tenía el arco y la flecha, y en la flecha ponía una bola de fuego, y cuando caía allá, todo lo que había se iba. ¿Qué nos va a hacer apagar los dardos que el enemigo nos tira? ¿Qué? La fe, la fe. Y la fe viene por el oír esto. Tomen el escudo de la fe para que puedan resistir al enemigo. Dios preparó a Ismael y lo dejó en el desierto, pero no perdió ni una batalla. Y tercer principio, con esto termino. La fidelidad de Dios provee. Nos protege, nos prepara y provee. En el verso 19 dice que cuando él ya levantó el muchacho, Dios abrió los ojos. Y yo decía, ella estaba ciega. Sí, estaba ciega espiritualmente. Dios abrió los ojos y había delante de él una fuente. ¿Qué necesitaba Ismael en ese momento? ¿Y qué le dio Dios? Dios provee para lo que tú necesitas. No importa lo que sea, la fidelidad de Dios provee. Y hubo agua para beber y para llevar. Porque Dios da hasta que sobra y abunda. Mi Dios provee. Yo puedo decir que mi Dios provee. Yo conozco al Dios que provee. Yo conozco al Dios que me deja con la boca abierta cuando yo menos espero las cosas que Dios manda para mi vida. Nos cansamos de buscar bienes materiales y nos volvemos locos porque mientras más tenemos, más queremos, más queremos. Pero si Dios te quita la alfombra y caes en un cuidado intensivo, todo se queda. Pídele a Dios que provea para tu corazón, para tu salud, para tu fortaleza, para tu crecimiento en fe. Para que cuando vengan los dardos del enemigo, la fe te mantenga firme y te prepare para echar el pleito. ¿Saben quién es Ismael? Dios cumplió porque Dios es fiel. Y si Él lo dijo, lo cumple. Ismael es el padre de todas las naciones árabes que hoy llenan el Medio Oriente. En el desierto nos vemos tal como somos. Conocemos la historia de Job, cuando estuvo que lo perdió todo, en el capítulo 42. En ese desierto Job dijo, yo había oído que tú sanas, yo había oído que tú provees, yo había oído que tú abres puertas, yo había oído que tú eres un Dios fiel, yo había oído que tú eres un Dios bueno, yo había oído que tú mueves los gerentes de los bancos, yo había oído que tú provees para que yo tenga lo que yo necesito. Yo lo había oído, pero ahora yo lo he visto. ¿Alguien puede decir yo lo he visto? Yo he oído que la pastora predica y dice cosas, pero yo lo he visto. Yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida, en mi caminar, en mi familia, en mi enfermedad. Yo conozco la fidelidad de Dios. ¿Alguien puede decir yo la había oído? Yo había oído hablar de ese Dios, yo había oído hablar de ese poder del Espíritu Santo, yo había oído hablar a los evangélicos, yo había oído decir muchas cosas, pero ahora yo sé que mi Dios es fiel. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas. No de 3, ni de 4, ni de algunas, de todas te librará Jehová. Y este es mi capítulo preferido, el cierre de esta mañana, Isaías 44. Ay, se me fue la mano hoy.
Isaías 44:3. En un momento muy difícil, como familia y como hijos, no se crean ustedes que no nos han quitado la alfombra, nos la han quitado muchísimas veces. Pero yo he visto la fidelidad de Dios. A mucha gente el Señor le ha quitado la alfombra en la pandemia, en los negocios, en las familias, en los hijos. Quizás sus hijos no son lo que usted está esperando. Quizás usted no está viendo el resultado de sus oraciones. Pero hay una promesa para todas las familias en esta mañana. Y yo quiero que usted la crea, porque esto es por fe. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y tu bendición sobre tus renuevos. ¿Saben quiénes son los renuevos? Son los hijos. Yo daré mi bendición a tus hijos. Yo lo creo. Es una promesa. ¿Alguien la agarra? Habrá ríos en el desierto. Habrá sombra en el desierto. Y habrán para tus hijos, para tus renuevos, habrá bendición. Porque mi Dios, Dios protege, Dios prepara y Dios provee. Ponte de pie. ¿Alguien puede dar un aplauso al Rey? Salga de esta casa creyendo que lo que Dios dijo que iba a hacer con usted, porque mi Dios, lo que Él dijo, lo hará. Yo lo he creído y moriré creyendo. Vamos, iglesia, quiero adorar. Dios es fiel. Caminamos en sus promesas. Y en tu victoria andaré. Por ella estoy de pie. Yo caminaré. Coja su con promesa y tus créala. fuerzas, y no me vencerás. Oh. Y
por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque aún en los desiertos tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, porque aún en la sequía, aún en el dolor, aún cuando se nos quita la alfombra de los pies, tú sigues siendo fiel. Señor, hemos creído por fe que todo lo que tú has prometido, lo cumples. Conocemos que tú cumples. Sabemos que tú cumples. Lo habíamos oído, pero ahora lo sabemos. Que tú has sido fiel en nuestras vidas. Que tu fidelidad nos tiene de pie. Que tu fidelidad nos tiene, Señor, en este lugar. Estamos aquí por tu fidelidad. Señor, estamos de pie por tu fidelidad. Padre, yo bendigo esta congregación. Que aprendamos a caminar por fe. Que aprendamos a caminar por fe, no por vista. Sabiendo que todo lo que pasa en nuestras vidas, tú tienes el control. Señor, que tu fidelidad se muestre en la vida de cada persona que está en este lugar. Aún los que nos siguen en las redes, a través de las plataformas, que tú muestres también para ellos tu fidelidad. Porque tú abrirás ríos en el sequedal y habrá bendición sobre nuestros renuevos. Llévanos en paz ahora y gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.